Vamos a tener la intervención del asambleísta ponente. Tiene la palabra asambleísta María Augusta Calle, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Gracias, compañera presidenta. Gracias la presencia aquí del compañero canciller Guillaume Long, del compañero ministro de Defensa Ricardo Patiño, de la señora embajadora de Costa Rica Leda Zamora, del vicealmirante Ángel Zarzosa Aguirre, comandante general de la Armada del Ecuador, y del capitán de navío Humberto Gómez, director del Instituto Oceanográfico de la Armada, así como de varias autoridades del Gobierno Nacional y del cuerpo diplomático acreditado ante nuestro país. Realmente yo quisiera empezar diciendo que es una maravillosa casualidad que el 8 de marzo, cuando se conmemora el Día de la Lucha de las Mujeres, aprobemos en esta Asamblea Nacional un convenio que nos permite honrar a la patria, un convenio que nos permite dotarle a nuestra patria, a esta que nos parió, a este territorio del planeta que nos ha visto crecer y que nos alimenta, que le podamos decir: patria querida, ya tienes piel. Y que sea en esta Asamblea Nacional, presidida por mujeres y en cuya composición estamos el 42% de mujeres ecuatorianas. Eso me parece maravilloso. Han transcurrido más de 180 años desde que el Ecuador nació como república independiente. Desde ese entonces, desde hace 180 años, hasta la actualidad, el país ha afrontado duras y dolorosas épocas en las que los conflictos limítrofes han significado el sometimiento del Estado a tratados limítrofes desfavorables para nuestro país. En la batalla de Tarqui, las heroicas fuerzas comandadas por el venezolano mariscal Antonio José de Sucre vencieron al ejército peruano, ratificando que al Departamento del Sur de la Gran Colombia le correspondían los territorios de la Real Audiencia de Quito, fijados en la cédula real de 1563, mediante la firma del Tratado de Guayaquil de 22 de septiembre de 1929. Lamentablemente, desde aquella gesta histórica hasta nuestros días, nuestro territorio ha sufrido despiadadas mutilaciones. El 11 de agosto de 1830, la Gran Colombia, el sueño de nuestro libertador Simón Bolívar, de la cual el Ecuador todavía era parte, firmó con el Perú el protocolo Pedemonte Mosquera y le cedió al país del sur los territorios de la ribera derecha del río Amazonas, perdiendo más de 181,000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. La falta de una visión estratégica de largo plazo, junto con la carencia de un sentido de unidad nacional, permitieron que nuestros vecinos se aprovecharan del abandono en que permanecían nuestras fronteras para anexarse reiteradamente grandes extensiones territoriales, tanto por el norte cuanto por el sur, a lo largo del siglo XX. En un hecho insólito, vergonzoso y lesivo a los intereses nacionales, con el Tratado Muñoz-Vernaza Suárez firmado el 15 de julio de 1916, el Ecuador cedió a Colombia más de 186,000 kilómetros cuadrados en el sector del Caquetá y del Putumayo. Así perdimos la frontera con Brasil, compañeras y compañeros, frontera que había sido delimitada en virtud del Tratado Tovar-Río Branco del 6 de marzo de 1904
mediante el cual además ya habíamos cedido al gigante del sur más de 60.000 kilómetros cuadrados. Internamente, la política ecuatoriana era el fiel reflejo de una enorme dispersión de posturas y opiniones doctrinales y religiosas que, unidas a intereses de grupos y atavismos regionalistas, muchos de ellos al servicio de intereses extranjeros o de intereses personales o de intereses corporativos, impidieron la construcción de la identidad nacional que le diera unidad y fortaleza al Estado y a la sociedad ecuatoriana. Esto se vio reflejado en el asesinato de Eloy Alfaro, quien en su búsqueda de construcción del Estado institucionalizó al Ejército Nacional, ejército que tras el asesinato de su mentor quedó descuidado, quedó maltratado, con su capacidad mermada y vulnerable ante los ataques de nuestros vecinos. Por eso se da el gran zarpazo a nuestra dignidad soberana en 1941, porque ese ejército de Alfaro había sido postergado dentro de los intereses de los sucesivos gobiernos nacionales. Cuando el ejército peruano ocupó los territorios de la provincia del Oro y forzó la firma del Protocolo de Río de Janeiro del 29 de enero de 1942, con esa firma perdimos 200.000 kilómetros cuadrados, casi la mitad de nuestro territorio. Esa derrota nos dejó heridos en la dignidad a los ecuatorianos. Y posteriormente, en sucesivas escaramuzas, guerritas de todos los calibres, nuestras Fuerzas Armadas, en actitudes valientes, con batallas gloriosas, reivindicaron la dignidad y la soberanía de nuestra patria. Pero esos triunfos obtenidos en el campo de batalla por un ejército que se forjó casi solo, ausente del apoyo de los poderes políticos, esos triunfos fueron negociados en las mesas diplomáticas. Así se vendió la patria, así se traicionó nuestra integridad, así se traicionó nuestra soberanía durante décadas, compañeras y compañeros. Pero por suerte, ahora tenemos un gobierno que está amparado y apoyado en los principios de la soberanía, de la paz, de la complementariedad, de la integración como principio. Y con este gobierno se inicia una nueva época en su política exterior. Nuestro país inicia una nueva época, inicia una nueva presencia de dignidad en la historia de nuestra patria. Una presencia digna, una voz valiente, una voz firme en las relaciones internacionales, no solo con nuestros vecinos latinoamericanos, sino con el mundo entero, con el resto del planeta. Por primera vez, este pequeño país, Ecuador, tiene voz firme. Por primera vez en la historia de nuestra patria, este Ecuador se hace escuchar y su voz es debatida, escuchada en el concierto de todas las naciones. Esta nueva política internacional, soberana, digna, revolucionaria, se manifiesta en la suscripción de diferentes instrumentos internacionales. Entre ellos resalto la ratificación del Convenio de Delimitación Marítima entre la República del Ecuador y la República de Costa Rica, que hoy nos convoca a los integrantes de esta Asamblea Nacional. Un convenio que es el colofón de una serie de logros de delimitación marítima que, como hemos escuchado en las intervenciones tanto de los miembros de la Armada
como del el ex canciller Ricardo Patiño y el canciller Guillaume Long, que es un colofón, digo y repito, de una serie de acuerdos que nos han permitido delimitar nuestro mar territorial. Ya no delimitamos como nos enseñaron ligeramente, que nuestro país delimitaba al norte con Colombia, al sur con el Perú y al este con el Océano Pacífico. Y el Océano Pacífico era una entelequia que quedaba abierta, donde cualquiera podía hacer lo que le daba la gana, como nos explicó Guillaume Long. No, esa lucha de delimitación con Colombia, esa lucha para que nos reconozcan nuestras 200 millas, ese ingreso a la CONVEMAR, ha permitido que ahora nosotros tengamos, como decía el representante de la Armada, un territorio marítimo, un mar territorial 5.8 veces más grande que el territorio terrestre. Y no es que es agua, que se hace agua, es que ahí está el futuro también económico de nuestro país. Es que tenemos que entender lo que significa la riqueza marítima, es que tenemos que entender lo que significa la soberanía sobre una inmensa cantidad de mar territorial que nos puede permitir, no solo a nosotros, sino a la humanidad, asegurar la soberanía alimentaria y nuestro desarrollo. Por primera vez en la historia del Ecuador, nuestra patria tiene definidos todos sus límites territoriales, en el mar y en la tierra. El país podrá seguir adelante sin preocuparse ya por los problemas que las odiosas confrontaciones fronterizas con los países vecinos pudiesen traer consigo. Por primera vez, nuestro país podrá ejercer la soberanía plena y la autodeterminación en toda su extensión territorial. La historia nos ha demostrado de manera dura lo que la lucha entre países hermanos acarrea: muerte, destrucción, pobreza, violencia y subdesarrollo. Por esas razones, y convencidos en no volver a repetir acontecimientos tan dolorosos para el país, nos hemos empeñado en encontrar soluciones firmes, contundentes, duraderas, soberanas, ante cualquier impasse que pudiese surgir con el resto de los estados que componen nuestra región. Este es un elemento que permite configurar un nuevo diseño de la política exterior del Estado ecuatoriano. Ya no somos simples espectadores de los acontecimientos, esperando reaccionar ante lo que nuestras contrapartes propongan. Ya pasó ese tiempo. Al contrario, nuestras relaciones internacionales se enfocan actualmente en una postura proactiva como parte importante dentro de la comunidad internacional. Nuestra voz tiene peso y se proyecta en el escenario internacional con luz propia, refiriendo siempre al marco normativo que nos da el derecho internacional moderno para dar legitimidad a todas nuestras medidas de política exterior. Y es en esta nueva época de soberanía y dignidad que en el año 2014 el Ecuador ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR. Este instrumento internacional fue el marco jurídico que guió el camino para llevar a buen término cualquier tipo de contacto diplomático, no es 2014, 2002. Para llevar a buen término cualquier tipo de contacto diplomático y de negociación que se pudiese mantener con los países con los que tenemos fronteras marítimas en común. La importancia de este hecho no es menor, aunque la mayoría de los impases limítrofes en nuestro territorio continental habían quedado solucionados desde 1998, en el mar aún manteníamos cuestiones por resolver. Los estándares dados por la normativa internacional emanada de la CONVEMAR fueron la línea de partida para que tanto Costa Rica como Ecuador pudiesen encontrar puntos de convergencia entre sus posiciones con respecto a las cuestiones de delimitación territorial
en la sección de mar que comparten. Estos importantes hechos llevaron a que inéditamente el Ecuador también, por primera vez en su historia, se anexase más de 100 kilómetros cuadrados de mar a los que ya poseía anteriormente. Esto le permitirá al país acceder a fuentes de energía y recursos naturales importantes en una época en que los factores de producción tradicionales denotan una gran decadencia. Pero aún más importante es el hecho de que todo este proceso de delimitación fue realizado en un contexto de paz y buena fe entre los gobiernos de Costa Rica y Ecuador. Eso nos lo explicó el representante de la Armada. Con una visión que va más allá de las directrices básicas y doctrinarias de la diplomacia, estos dos gobiernos, representantes del sentir de sus pueblos amantes de la paz, encontraron el camino correcto para poner sobre el papel su interés común de mantener una relación de buena vecindad. Es tal el logro diplomático de estos dos países hermanos que, anticipándose a cualquier tipo de evento desafortunado en su línea de frontera marítima, pusieron en un instrumento internacional vinculante cláusulas expresas de cooperación, prevención y solución de conflictos en el artículo 2 y 3, mostrando fidedignamente la esperanza y voluntad de paz con la que nuestro continente mira al futuro. No solo el Ecuador, sino la región latinoamericana avanza en la formidable empresa de dejar atrás los viejos y obsoletos conflictos de una época ya pasada en la que los límites territoriales dividían pueblos hermanos. En la actualidad, las fronteras no son más que líneas de demarcación que indican puntos de convergencia, no de divergencia, entre naciones, que persiguen un mismo interés a lo largo de un camino en común, el camino de la paz, una virtud propia de nuestro continente, pero además del camino de la integración real, de la construcción de una región autodenominada como zona de paz, que mira al futuro pensando en la justicia social, en el bienestar de todos sus ciudadanos y ciudadanas, desde la soberanía y autodeterminación de cada uno de sus estados. En el caso del acuerdo que hoy nos ocupa, no se necesitaron de las intervenciones de partes ajenas ni de la intromisión de poderes extranjeros. No se necesitó de las armas ni de la violencia, solo fue necesaria la buena voluntad y un infinito amor por la patria y la paz para llegar a este momento histórico en el que el Ecuador y Costa Rica dan muestras de la madurez de sus sistemas democráticos y de la inteligencia de quienes manejan su política exterior. En el caso de nuestro país, a esta voluntad política de construcción del Estado, liderado por la Cancillería ecuatoriana, se juntó el riguroso trabajo técnico y altamente profesional de los miembros de nuestra Armada Nacional. Gracias a ustedes y gracias también a ese esfuerzo conjunto de estas dos instituciones y bajo el liderazgo del presidente compañero Rafael Correa, hoy podemos orgullosamente decir que nuestro país tiene su piel completa. Nuestros descendientes nos juzgarán por las acciones que tomemos en este momento. Seremos llamados por la historia para dar fe de lo que realicemos y de cuánto nos esforcemos por la grandeza de la patria. Por tanto, si fue gloria de Quito el descubrimiento del gran río Amazonas, que sea gloria de todo el Ecuador el advenimiento de una paz definitiva y duradera y de una era de prosperidad para todos los pueblos de América Latina. Por estas razones, quienes hacemos parte de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, pedimos a ustedes, compañeras, compañeros y colegas legisladores, que ratifiquemos sin demora
y con profunda alegría y unción de patria el convenio de la delimitación marítima entre la República del Ecuador y la República de Costa Rica. Muchas gracias y que viva la patria.